En la pila, una de las comuneras me dijo: Cuquita, hay un terreno que está abandonado ahí enfrente. ¿Por qué no nos pasamos para allá? Pues nos cruzamos la carretera y nos fuimos a sentar en un terreno. La ventaja es que ahí no sentíamos tanto el aire, pero seguía lloviendo, y cuando llovía o cuando hacía aire era espantoso. El sol era fuertísimo y el frío era de la cachetada. Ahí seguimos tejiendo y un día me dieron una sorpresa, porque llegué y me dijeron: Cuquita, mire, le hicimos un ranchito. Habían forrado unos palos de cartón de leche al pura, dejando por fuera lo plateado, que aguantaba más un poquito el agua. Llovía y todas nos metíamos ahí como sardinas porque no cabíamos sentadas, obviamente. Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo al respecto. En aquel entonces estaba construyendo la carretera nueva de Toluca. Las comuneras y yo dijimos: si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien. Y entonces consulté a una amiga de aquí de Coajimalpa y le dije: fíjate que quiero hacer un jacal para que nos podamos meter, pero de esos bloques grises. No teníamos ni un centavo, pero yo todo lo pedía, y me dijo: no, Cuca, pero ¿cómo? Esos bloques son malísimos porque en tiempos de frío son helados y en tiempos de calor son muy calientes. Mira, tú tienes tierra, tienes el locoxal de los pinos y tienes mano de obra. Haz adobes. Pues hicimos adobes. Mandé a hacer las adoberas, recogimos el locoxal. Entonces le habló un amigo y le dije: ya tenemos el locoxal y las adoberas de madera de tanto por tanto. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Y me contestó: ok, ahora hagan un hoyo. Llegué y les dije: muchachas, pues hay que hacer un hoyo. Bueno, empezamos el hoyo y de una semana a otra ellas ya lo habían terminado. Le hablé otra vez a mi amigo y le pregunté: ¿y ahora qué sigue? Me dijo: pues con la tierra que sacaron lo tienen que volver a llenar, ponerle locoxal, echarle agua y batirlo. Yo le pregunté: ¿batirlo con qué? Me dijo: pues con los pies. Y ellas me dijeron: Cuquita, esto ya es demasiado, esto es trabajo de hombres. Y les contesté: pues yo no veo a mi hombre, ni a los de ustedes. Así que dóblense los pantalones y vamos a batir. Me explicaron cómo ir poniendo los adobes y así empezó a crecer nuestra casita. Y se armó el techo, se puso la teja, las puertas y todo eso. Nos sentíamos como si hubiéramos hecho el palacio de Buckingham en nuestro jacal. Ya en el jacal me di cuenta que muchas no sabían leer y muchas de las que decían que sí habían ido a la escuela tampoco sabían leer, o no aprendieron o ya se les había olvidado. Entonces fuimos a Linea y ellos nos mandaron a un instructor. Iniciamos con la primaria y la alfabetización. Muchas de nosotras tomamos el curso de cómo alfabetizar para poder ayudar. Mira, me sobran dedos de las manos para contar las voluntarias que hacíamos todas esas cosas. Muchas personas y empresas fueron a vernos, a darnos cursos o productos donados. Nosotras les compartíamos soya que cocinábamos. Un día les dije a mis señoras: miren, muchachas, yo quisiera comprar ahí en donde está el Vips, para que fuera el patronato. No me lo quieren vender, pero miren, el mejor lugar de esta delegación es el Yaqui. Entonces yo quiero que busquemos a ver qué hay alrededor. Y pues así encontramos la casita del molinito. Otro señor también encantadorcísimo nos compuso esa casita. Seguimos repartiendo despensas, todas nos habíamos concentrado en el molinito, aún seguíamos atendiendo a las mujeres de la pila. Me dice un empresario amigo mío: oye, Cuca, hay una fundación que se dedica a darle ladrillos a las instituciones. Bueno, hablé con el señor y dije: ¿en dónde lo puedo ver? Y me dijo: no, dígame usted de dónde está y yo voy tal día a tal hora.
Llegó el señor y estaban los salones llenos. Y nuestra manera de presentar al patronato, porque no teníamos ningún video ni nada, era pasar a las personas para que fueran viendo. Y que fueran las propias alumnas que se estaban beneficiando por el patronato quienes dieran un testimonio. Pasamos primero a la clase de Melita, la maestra de corte y confección, y pregunté: ¿quién quiere dar un testimonio? Se paró una señora y empezó a decirle al señor que ella no sabía hacer nada, pero que gracias a la maestra Melita había aprendido mucho. Ya hasta mis compañeras me dicen maestra. Luego se dio la vuelta sobre ella misma diciendo: y este vestido que traigo me lo hice yo. Era un vestido muy sencillo. Ella se sentía tan orgullosa de su vestido que así lo demostró. Otras señoras que acudían al taller de alfabetización y primaria decían que les daba mucha vergüenza poner la huella en la boleta de calificaciones de sus hijos y que ahora ya podía poner su nombre y ya entendía lo que decían las calificaciones. Cuando terminamos todo esto, le dije al Señor: bueno, esto es lo que somos. Y nos dijo: es la primera vez que voy a una institución y la gente me mira a los ojos. O sea que nuestra misión se estaba cumpliendo. Eso era lo importante. Y gracias a que nuestras mujeres fueron capaces de mirar a los ojos, tú a ese señor, y decirle lo orgullosas que estaban de sus logros, tenemos el edificio El Milagro, porque eso fue un milagro. Ahora volteó y ya son 27 años de que no teníamos nada, ni un centavo, nada de tierra, sin ningún patrocinador, ni empresa, ni banco o algo así. Yo me siento muy satisfecha con Dios porque de veras he visto tantos testimonios de gente que ha salido adelante. Se trata de que las mujeres adquieran un sentido de su propia versatilidad y su propio valor, que se pongan de pie y salgan adelante como madres, esposas, amas de casa, incluso que han salido microempresarias de aquí. Se han hecho cursos maravillosos. La voluntaria que escribía las cartas, una gran amiga del patronato, fue quien inventó nuestro lema, que es: porque querer es poder. Porque nosotras somos las primeras que hemos querido y hemos podido y hemos logrado que mucha gente quiera